Bueno, primero, qué honor. Un saludo grande, Isabel, desde tu casa hacia la mía y viceversa en esta pandemia. ¿Cómo Gracias, estás? Patricia. Gracias por invitarme. Muy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, el mundo nos ha cambiado, nos ha hecho subirnos a la nube de manera inminente. Eh, yo no soy una millennial, se nota. Y estoy aquí con una escritora que algunas cositas quiero decir de ella, muy poquitas porque el video me pareció muy corto, y son 24 libros traducidos a más de 42 idiomas, más de 74 millones de libros vendidos, 15 doctorados internacionales, más de 60 premios en 15 países, 2 producciones cinematográficas y la lista sigue y sigue y sigue. Como eres además un ser tan especial, Isabel, he visto muchas entrevistas tuyas y tu ser es tan lindo. Anoche me vi otra vez la película, después de unos 10 años, La Casa de los Espíritus, con Bandera, que ya sé que te gusta mucho, Bueno, con Antonio Bandera, con Jeremy Irons, en fin, con la Meryl Streep. Y la historia me volvió a cautivar, me volvió a mover. Yo creo que tu narrativa tiene mucho de cinematográfica. ¿Qué crees tú? debe ser porque siempre tengo ofrecimientos de productores, de directores que quieren transformar alguno de mis libros en algo visual. En este momento hay proyectos y opciones para varias teleseries, de esas miniseries cortitas, de 8 capítulos, de 10 capítulos. Hay una para La Casa de los Espíritus. Hay otra que ya se filmó, que es Inés del Alma Mía, que se está presentando en Chile y en España. Y yo creo que para fin de año ya va a ser una producción internacional en Amazon Prime Time. Y además está la Ciudad de las Bestias. Hay varios proyectos. Con que salga uno, yo voy a estar feliz. ¿Cómo fue tu experiencia, Isabel, en la primera filmación? Además de que fue la novela que marca la tónica de lo que tú vas a hacer en narrativa, creo yo que marca toda la tónica, o sea, cuál es la línea, cuál es la grandeza de los personajes, cuál es la dinámica. ¿Cómo fue la experiencia con el rodaje? ¿Estuviste satisfecha? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Yo la verdad no tuve mucho que ver. Yo vendí los derechos al cine sueco, al Ujú, Film Institute de Suecia, a Billy August en particular, un director ujú. danés. Y luego ese proyecto pasó de mano en mano, vino a Hollywood, volvió de Hollywood, pasó por muchas manos y siempre quedó en el contrato el nombre del director. Entonces llegó el momento de filmarlo con plata alemana porque habían fallado todas las otras cosas y se fueron a la Argentina a filmar la parte de América Latina. Les fue mal en la Argentina porque les robaron el material, no me acuerdo lo que pasó. Y al Ya, final terminaron filmando todos los exteriores en Portugal, los interiores en un estudio de Dinamarca, con wow. actores que hablaban en inglés, todos anglosajones menos Antonio Bandera. Total, de la Casa de los Espíritus original en América Latina con mis abuelos quedó poco, pero a mí me parece que hicieron una estupenda producción para la época. En aquel entonces, hace 25 años, no se podía filmar una película de éxito internacional si no tenías grandes actores, grandes nombres y en inglés. Hoy día lo puedes hacer en maya o en quechua y con subtítulos y la gente lee subtítulos. Antes no Sí. leían los subtítulos. Entonces ha cambiado mucho el cine en ese sentido y hoy día se puede hacer una película mucho más auténtica de lo que se pudo en ese momento. Pero yo cada vez que veo la película, que la he visto como 2 o 3 veces, me gusta. A mí Además, me sigue gustando. bueno, y además, mira, Meryl Streep y Jeremy Irons se ven mucho mejor que Wow. mis abuelos, mucho mejor que los verdaderos, claro, Se ven mucho mejor que mis se ven abuelos. mucho mejor. Hablando de tus abuelos, Isabel, que te he investigado mucho, he investigado un poco también de tu biografía, tu narrativa está oscilando todo el tiempo en el género de la autobiografía ficcionada. Yo quiero creer y tiendo a creer, y quisiera discutirlo contigo, ver tu mirada,
que, que todo y nada es autobiográfico, todo. Porque el ojo del que mira cambia el objeto, lo transforma, la mirada, el punto de vista. ¿Cómo lo ves? Dicen que uno siempre escribe sobre sí mismo, que entre líneas siempre está el autor. Lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que a uno le importa, está ahí entre líneas. ¿Por qué escoges ese tema y no otro? ¿Por qué tienen que los personajes ser esos y no otros? Decir aquello y no otra cosa. Porque en el fondo estás tratando de expresar algo que a ti te importa mucho. Estoy hablando de la literatura en general, pero hay géneros, por supuesto, ya la literatura de crímenes o romántica, eso es otra cosa. Pero el tipo de libro que yo escribo y que tantísima gente escribe, uno está siempre entre líneas. Ahora, yo no soy ningún personaje de mis libros, pero tengo a toda mi familia metida ahí, te voy a decir. Le prometí a mi hijo que no iba a volver a escribir nunca una memoria, porque no quieren ellos volver a aparecer. Claro, mi pobre hijo dice que no tiene vida privada. Y yo no tengo personalmente vida privada, pero a mí no me importa. Ahora no, tengo yo el derecho de usar la historia de otros. Tú usas las historias Claro. bueno, tus memorias, tu patio, de ahí salen todas tus historias. ¿Tú crees que a ver, como eres una migrante, te consideras una migrante, naciste en Perú, viviste en Chile y ahora en San Francisco, si no me equivoco, ¿no? ¿Tú consideras que tu patria es la infancia? No, mira, yo he sido una eterna extranjera. Me he movido por todas partes, he vivido en muchas partes. Como decía Neruda, un eterno desterrado, decía Neruda. Yo no me siento desterrada, pero me siento extranjera en todos lados. Incluso en Chile, cuando vuelvo a Chile, me encanta estar ahí por una semana y a la segunda semana ya me siento extranjera, porque yo he cambiado, el país ha cambiado, el mundo ha cambiado y la idea romántica, nostálgica que tengo de Chile no coincide con la realidad. Pero diría yo que mis raíces están en los libros y en los amores. Allí donde está la gente que yo quiero, que son muy pocas porque la gente no me gusta mucho. A mí me gustan los perros. Pero donde están los perros y donde están la poca gente que me gusta, esa es mi casa. Y las raíces están en los libros que escribo, en las historias, en esos personajes que habitan esas páginas y que nunca me abandonan. Fíjate que mi nieta decía que yo tengo un pueblo dentro de la cabeza y que vivo en ese pueblo. Eso me encanta. Sí, ella también esa misma. Me encanta. O sea, que tengas un pueblo en la cabeza me parece genial. O sea, nadie te ha descrito mejor. O sea, es genial. Un pueblo en la cabeza. Es muy bueno. Muy, pero muy bueno. ¿Cómo es tu relación hablando del amor, la pasión? Todos tus personajes son giran en torno a estas dos emociones básicas, ¿no? La pasión, el amor, el desamor. Tienes mucho desamor también. Puebla tanto tus novelas porque es una emoción en la que tú vives permanentemente. Tú eres una mujer apasionada. Yo creo que el amor mueve el mundo. El amor es más fuerte que el odio, más fuerte que el miedo, más fuerte que todo. Y si le damos la oportunidad, nos ocupa enteramente. Y yo he vivido enamorada toda mi vida. He estado sola, no mucho tiempo, la verdad, porque he pasado de un amor a otro desde que tengo como 7 años más o menos. La última vez que me casé tenía 75 años, así que, no más, tenía como 76. Así que te puedes dar cuenta que todavía me falta vivir unos pocos años más. ¿Quién sabe si voy a tener otro marido? Me podría ser, no. Claro que sí. ¿Cómo es el amor a la edad que tienes? Igual, la edad madura. Patricia, igualito que a los 20, pero con una sensación de urgencia. No tienes tiempo para perder, porque te queda muy poco vida, y no sabes cuánta vida, pero es poca comparativamente. Entonces, uno quiere no perder ni un solo día, ni un momento. No hay tiempo para esos juegos tontos, para sacarse pica, para las traiciones, para las deslealtades, para los celos, para la intolerancia, la impaciencia.
uno va dejando todo eso de lado y se concentra en lo esencial para poderlo vivir intensamente, porque no te queda mucho tiempo. Una preguntita sobre el amor. ¿Tú crees que el amor es una construcción? No te entiendo la pregunta. Esa pregunta es muy inteligente. Explica. Hay gente que cree que la pasión se convierte en amor y que el amor es una construcción. Una construcción quiere decir una hechura nuestra, que uno le mete trabajo, igual que a una novela, igual que a muchas cosas. Hay una chispa, obviamente, hay unas afinidades, pero si no construyes, es muy difícil quedarte mucho tiempo con una persona. Bueno, como todas las relaciones humanas, le tienes que poner inteligencia, le tienes que poner, darle la oportunidad a desarrollar, Claro. darle tiempo, darle espacio, darle mucha agua para que esa planta surja y crezca. No, si no se muere, como todas las relaciones, no creo que el amor Como sea todas las relaciones. diferente. Claro. Mira, en mi última novela, Largo pétalo de mar, hay una pareja que se casa por conveniencia, porque tienen que subirse en un barco para emigrar. Y después viene una larga amistad, un compañerismo, una camaradería que desarrollan por muchos años, hasta que son viejos y en la madurez, casi en la vejez, les sucede algo que los pone ante la muerte. Y en ese momento se dan cuenta que se aman profundamente y se enamoran. Y que se han amado siempre, sin reconocer cuánto se han amado. Entonces es una relación que se da al revés de lo natural. Lo natural es que te agarre la pasión, venga un tiempo en que estás con esa persona, si tienes suerte serán grandes amigos, y después te quedas casado por conveniencia, porque ¿quién se va a divorciar de viejo? Yo nomás. Entonces, en este caso es al revés, pero yo creo que se puede dar todo. Todas las posibilidades están ahí. Están ahí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Empiezas un día, sé que tienes un día para empezar una novela, un día en el año. Es una Empiezo el 8 de cuestión, enero. el 8 de Empiezo enero. todos los 8, bueno, el 8 de enero, si ya he terminado la novela anterior, empiezo a escribir otro libro. Pero espero siempre hasta el 8 de enero para empezar, porque es una fecha mágica para mí y porque he preparado el calendario del año para tener ese tiempo libre, no tener otros compromisos. Porque mi vida se me complicó mucho, te voy a decir. Y si no tuviera esa disciplina militar para poder sentarme a escribir y hacerlo todos los días como quien se entrena para un deporte, no lo podría hacer. Entonces tengo esa disciplina y la inspiración viene de que tengo buen oído para oír historias. Todo el mundo tiene una historia para contar. Todo el mundo tiene una vida. Y hay tantas vidas. Y yo tengo una fundación y a través de la fundación conozco gente, mujeres sobre todo, de un valor, oye, que han tenido unas vidas increíbles, han pasado por los traumas más atroces, han perdido todo, incluso los hijos, y vuelven a ponerse de pie y salen adelante y son capaces de cantar y son capaces de amar y de entregarse a la vida. Esa es la gente que aparece en mis libros y que no la tengo que inventar porque están allí. No tengo que inventar a ninguna de ellas. Esa es la conexión que tú tienes con tu público, ¿no? Porque tienes una conexión impresionante, impresionante. La gente te escribe, sé que respondes a las cartas, a la primera por lo menos, y que tienes una conexión enorme, enorme, enorme con la gente. La gente se identifica con los personajes porque salen esos personajes de la realidad. Son personajes ficticios, a veces con dos personas construyo un personaje, pero las historias son las que nos pasan a todos. Yo escribo sobre sentimientos, sobre relaciones, sobre aquellas cosas que son parte de la humanidad. Una persona puede leer un libro en Finlandia o en algún país del África traducido y encontrar los mismos sentimientos porque somos todos iguales, Patricia. Somos iguales. Somos iguales en todos lados. Las emociones, somos totalmente distintos, pero tenemos códigos absolutamente parecidos, ¿no? Las diferencias son culturales, las diferencias son de otro tipo, pero todos tenemos el mismo hígado, todos sufrimos de la misma manera, todos amamos de la misma manera, todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros, todos queremos seguridad. Todos Fíjate que una guerra. Claro, acabo de terminar un libro que va a ser publicado en noviembre, que se llama Mujeres del alma mía, y ese libro es sobre las mujeres, sobre ser mujer y ser feminista. Y ahí explico
Es eso que he descubierto a lo largo de mi vida, cuán parecidas somos las mujeres. Queremos todas lo mismo, más o menos lo mismo. Ahí yo quisiera que me cuentes, tienes una experiencia con una señora que conociste, Olga Moore, si no me equivoco. Olga Murray. Sí, por favor, cuéntanos esa historia, porque llegó a salvar un montón de chicas Bueno, de un tráfico que hay, de una venta de niñas, ¿no? Olga Murray, que es uno de los personajes deliciosos que conozco y que la conocí a través de mi fundación. Es una viejita de 94 años, yo diría una jovencita de 94 años con zapatillas de tenis, que a los 60 años se fue a hacer trekking en Nepal, porque había enviudado y se fue para Nepal. Bueno, allá haciendo trekking en las montañas con un sherpa se cayó, se partió una pierna, el sherpa se le echó a la espalda en un canasto y bajó con ella hasta la aldea más cercana, donde tuvo que esperar que llegara algún transporte para llevarla a un hospital. Y ahí vio ella un festival en que esta gente muy pobre, una aldea remota, se viste con lo mejor que tiene, preparan la comida que tienen, música, baile, y llegan buses de la ciudad a comprar niñitas entre 6 y 8 años que las venden los padres. Y las venden porque no las pueden alimentar, porque está en la pobreza que no las pueden alimentar. Y se las llevan con la promesa de que les van a dar educación, de que van a estar trabajando en una familia que las va a querer mucho. Bueno, son realmente esclavas, una servidumbre doméstica. Esas son las afortunadas. Hay otras que van a parar a los burdeles. Entonces Olga se dio cuenta de que aunque gastaran la plata que tenía, que era muy poca, en comprar unas cuantas niñas, las iban a volver a vender porque no tenían cómo mantenerlas. Y entonces formó una pequeña organización que hoy día es una gran organización. Y esta mujer ha salvado más de 15.000 niñas del tráfico doméstico ha formado orfelinatos, pero lo más lindo de todo es que ha cambiado la cultura del país y hoy día está prohibido este tráfico, es ilegal. De todas maneras hay gente que lo hace bajo la mesa, pero es ilegal. Ya es ilegal. Ya es ilegal. Entonces, cuando tú ves que hay una sola persona sin plata, o sea que tiene que juntar los recursos, pero tiene un propósito, tiene un ideal, tiene un corazón inmenso y tiene un tremendo valor, y logra hacer una cosa así, esos son los personajes que yo quiero. Esos son los personajes que me interesan, las vidas extremas. Me gusta el melodrama, la tragedia, esas cosas, te fijas que son como máximas. Me encantó escuchar el otro día una apología tuya del chisme. Que el chisme claro. está bien, claro, es buenísimo. O sea, yo pero decía, sin chisme una no hay escritora, historia. Es muy bueno lo del chisme. Realmente, la apología del chisme me pareció tan genial. Claro, si no nos comunicamos y nos contamos nuestras intimidades, ¿dónde vive la historia? ¿No? Mira, las mujeres se han juntado siempre en torno al pozo, en torno a la mesa amasando pan. En todas partes se juntan las mujeres para contarse las vidas, para compartir. Y nosotros llamamos eso chisme, pero en el fondo es la cosa más terapéutica que existe. Fíjate que cuando murió mi hija, que fue el momento más crucial de mi vida, que cambió todo, fue la muerte de mi hija. Y en ese momento lo único que me salvó de la desesperación total fue poder compartir la historia, contársela a otros y que otros me contaran las historias de ellos y ver que todo el mundo tiene pérdida y que lo mío no era excepcional, que yo no había sido castigada por el destino, sino que a todos nos pasa. Y esa capacidad de abrir el corazón y de contárselo todo que tienen las mujeres, les falta a los hombres. Porque la cultura del machismo se los impide. Pero imagínate cuánto más felices y humanos serían si tuvieran el chisme que tenemos nosotras. Si tuvieran la posibilidad de abrir, claro, de abrir las compuertas. Claro. Sin defensas, de abrirte completamente y compartir. Tengo una frase tuya de Paula, que es un libro que a mí me tocó, como debe haber tocado a muchas mujeres. A mí me tocó de una manera impresionante, no dejaba de llorar al leerlo. Porque tú tienes una hija también. Tengo una hija, sí, pero en ese entonces todavía no tenía a Daniela, pero igual, casi muero leyéndolo de verdad. Entendí
fue una cosa tremenda. Pero hay una frase tuya que me mató, que es la siguiente. La muerte anda suelta por los pasillos y mi tarea es distraerla para que no encuentre tu puerta. Eso me pareció así Eso fue en el Hospital de Madrid. Una cosa impresionante. O sea, tú eras una guardiana que enfrentaba, que distraía a la muerte para que no encuentre la puerta de Paula. O sea, me pareció una cosa impresionante. Impresionante, como también admiro muchísimo a la gente que ha podido, además de, no se puede superar, creo yo, esto, pero ha podido metaforizar eso, ¿no? Es una manera de entenderlo. Yo creo que nadie quiere superarlo, oye, eso no existe. No existe. Uno aprende a vivir con la pérdida, con la ausencia, con el dolor, pero es un dolor rico, es un dolor bajo la piel que te hace, que es como la ternura, que es un poco, que es triste y dulce. Esa mezcla que es la ternura, así es el dolor, con el tiempo se convierte en eso. Al principio es una herida, es un desgarro terrible, pero se va convirtiendo en ese dolor dulce que a uno la salta de repente y te voltea. Y después te vuelves a poner de pie y siempre estás como más abierta, más fuerte. Yo creo que mejor. Yo no quiero perder eso. Y el proceso de la escritura fue a través de las cartas, ¿no? Tú las sintetizas, las cartas, las mezclas, ¿qué haces? ¿En el libro de Paula? En el libro de Paula, sí. No, en el libro de Paula. Primero empecé a escribir, a tomar nota en el hospital en Madrid, porque tenía la idea de que Paula iba en algún momento a despertar. Y yo le iba a contar su vida y la vida de su familia, de dónde venía, de qué país venía ella. Esa fue la intención. Y la segunda parte del libro, cuando ya yo sé que ella no va a despertar, ahí ya empecé a contar basándome en las cartas que yo le escribí a mi mamá ese año. Le escribí 180 cartas a mi madre. Y mi madre, cuando Paula murió el 6 de diciembre, me entregó las cartas que estaban en orden cronológico y me dijo, léelas para que veas que la única salida de Paula era la muerte. La muerte siempre gana, Patricia. Sí. Se demora, espera, pero siempre llega. Siempre llega. Y hay que tener eso tan presente en la vida para que la vida tenga toda la intensidad y todo el color que es necesario darle, porque igual te vas a morir. Así que vamos para allá todos. Vamos para allá. Isabel, una reflexión sobre lo que acabas de decir exactamente. Estamos en plena pandemia que ha tomado desprevenido a todo el mundo y la gente por primera vez de su absoluta inmortalidad ha pasado a sentirse mortal y le ha cambiado la existencia a mucha gente que nunca había pensado en su mortalidad, en la inminencia de la muerte. ¿Tú crees que esto va a cambiar en algo? No lo sé. Yo creo que más importante que eso es que por primera vez la humanidad entera entiende, o más bien entiende, siente que estamos conectados, que vamos todos en el mismo bote, estamos todos en este planeta, que es un planeta frágil. Y somos la misma humanidad. Le pasa algo a una persona en una aldea de China y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. A todos. O sea que eso no sucedía antes porque la gente no estaba conectada como ahora. Entonces ha habido pandemias antes, pestes terribles que han acabado con millones de personas, pero no ocurrieron simultáneamente en todo el planeta y con la gente sabiendo lo que estaba pasando en todas partes. Hoy lo sabemos. No éramos globales, claro. Esa cosa global, yo creo que si la logramos internalizar, va a ser un cambio fundamental para la humanidad. Porque vivimos en tribus y ahora hay movimientos fascistas en el mundo cada vez más tribales, nacionalistas, populistas, que son muy peligrosos. Pero una cosa como la pandemia se puede utilizar con la tremenda herramienta que es el miedo para separar a la gente. Pero la experiencia interna de cada uno es que no estamos separados, estamos juntos.
Y que Y eso solo la puede ser, vencemos juntos. claro, y eso puede ser un cambio extraordinario. Hay tres posibilidades. La posibilidad pesimista, que es la de mi hermano, que siempre es pesimista, de que nos vamos a terminar canibalizando y el planeta se va a arruinar. La realista, que es que no pase nada y que volvamos a la misma estupidez de antes. Y la optimista, que es la que tengo yo, en que esta es una oportunidad fantástica. Es una oportunidad que nos da el peligro, nos da esta crisis de mejorar, de hacer una sociedad mejor, una civilización distinta. Acabar con el machismo, para empezar. Para empezar, vamos a hablar de eso. Terminemos con el patriarcado. Vamos a hablar de eso. Isabel Allende fue, además, periodista, antes de escritora. Quiero que me cuente un poquito lo de ser periodista y por qué no era buena periodista. Esa parte me gusta. Quisiera que nos cuente por qué su editor la molestaba tanto. Mi editora. Su editora, ¿qué te hacía? Mi editora decía que yo inventaba los reportajes, que yo inventaba las entrevistas, porque tenía tanta imaginación. Mira, se puede inventar un reportaje, pero ¿cómo vas a inventar una entrevista si tienes un entrevistado? No puedes inventarlo. Hasta el día de hoy ella cree que yo inventaba las cosas. Somos muy amigas, muy amigas. Es fantástico eso, es fantástico. Yo cuando te escuché decir eso, ella está en Chile y hasta ahora seguimos discutiendo lo mismo. Yo era mala periodista porque a mí me daban, primero que nada, me daban todos los reportajes que nadie más quería hacer, porque se suponía que eran un fastidio, que eran aburridos y que yo era capaz de convertirlos en algo un poquito más entretenido. Y para eso le tienes que poner un poco de imaginación, por supuesto. Claro. Entonces, el periodismo no admite imaginación. Y en cambio, la literatura... Bueno, hoy sí, ¿no? Hoy sí. La crónica nueva permite imaginación. Bueno, en aquella época había que atenerse a los hechos. Sí. Y una cuestión con el feminismo que me gustaría mucho que lo cuentes, que nos digas tu opinión. Cuando tú empezaste a ser feminista, de esto deben hacer, unos 40 años, tal vez, no sé, lo que fueran, X años. Pero era una muy mala palabra ser feminista. Y era una palabra poco sexy, sigue sin ser sexy. Quiero que me cuentes eso, a ver. Bueno, los hombres han sido muy hábiles en pintar a las feministas como unas lesbianas peludas. Claro. Y entonces resulta que es muy poco sexy. Las chicas jóvenes por mucho tiempo no querían llamarse feministas, pero eso ha cambiado, ¿eh? Con el movimiento Me Too y con toda la nueva ola de feminismo joven que hay, eso ha cambiado. Pero cuando nosotros empezamos en la revista Paula a hablar de feminismo en Chile, era muy nuevo, ni siquiera era mal visto porque no era tan nuevo que no era visto nomás. No era visto. Y después ya vino ya toda la agresión y todo eso, pero al principio era un terreno virgen donde nos movíamos con una audacia y con una alegría tremenda y con humor también. Claro. Y después vino el golpe militar en 1973 y no hay nada más machista que lo militar. Así que te podrás imaginar que por mucho tiempo estuvo totalmente acallado el feminismo, pero bajo la superficie siguieron movilizadas las mujeres haciendo mucho trabajo. Y las mujeres en Chile son organizadas, poderosas, con una voz muy clara sobre lo que quieren. Y ahí están, luchando por sus intereses y por sus derechos que yo creí que ya estaría superado. Cuando nosotros empezamos a hacer feminismo en los años 60 en Chile, pensábamos, bueno, 10, 15 años y esto ya estará hecho, ¿no? Mira tú todo lo que ha pasado. Y ha habido culatazos en que nos vamos para atrás y volver para adelante otra vez a recuperar terreno. Y hay países donde no se ha conseguido casi nada. Nada. Pero en el mundo en general se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado. Claro, el mundo ha avanzado muchísimo. Hay espacios en que no se ha avanzado nada y otros en que se ha avanzado bastante. En los años de mi vida se ha avanzado muchísimo, pero primero no en todas partes y después mucho menos de lo que deberíamos haber alcanzado ya en todo el tiempo que llevamos en esta lucha. Pero mira, este tipo de revolución, esta es una revolución la más importante que ha sucedido, porque ha habido revoluciones fundamentales, políticas y de otro orden, que han cambiado la naturaleza de la política o la naturaleza de la filosofía o lo que tú quieras.
Pero lo que no afecta, pero esto del feminismo afecta a la mitad de la humanidad y esto no se puede echar atrás. Esto es una revolución fundamental. Y eso, yo creo que se hace como a pedacitos, es como una cadena, eslabones. Cada generación aporta, cada generación sufre las consecuencias, paga las consecuencias, avanza un poco más y se lo entrega a las hijas. Es una antorcha que uno lleva con la que va encendiendo otras antorchas de las hijas, las nietas, las bisnietas, y así se avanza. Es lento, pero se llega a alguna parte, yo creo. Isabel, y esta antorcha del feminismo, yo soy feminista también, creo que es indispensable que vaya de la mano de los hombres. ¿Tienes esa visión también? Pero va de la mano de los hombres jóvenes, que son formados por abuelas y madres feministas. Entonces ni siquiera se les ocurre muchas de las cosas del machismo que viví yo cuando yo era chica, pero se les ocurren otras todavía. Y también depende de dónde ocurren las cosas. Estamos hablando de gente que tiene acceso a la educación, a la salud, en países más o menos industrializados. Pero son los jóvenes los que pueden hacer los cambios porque las compañeras de los jóvenes ya no les aguantan lo que aguantaban antes las mujeres. Yo veo con mis sobrinas eso y tú lo debes ver con... Sí, sin embargo, la violencia contra la mujer ha aumentado y hay más femicidio y más violencia doméstica que nunca. Sí. Así que todavía hay mucho que hacer. Sí. Ok. Te quería comentar un poema de una poeta nuestra, Adela Zamudio, nacida en Cochabamba, que es del siglo XIX, y es solo te voy a leer una partecilla, que se llama Nacer hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar el idiota, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. Para ello, ¿qué te habrá bastado? Nacer hombre. Imagínate, siglo XIX, Bolivia, hablando sobre los privilegios de los hombres, en una época en que todavía las mujeres no votaban. Bueno, ahora votan, pero falta mucho. Muchas cosas que pueden estar en la ley, en la letra de la ley, y no se aplican. Y hay otras del poder y la mujer. Creo, fíjate, que las mujeres cuando llegan a situaciones de poder, sobre todo político, tienen que actuar como hombres para poder llegar hasta ese lugar. Se necesita un número crítico de mujeres en la gerencia del mundo para que podamos ejercer el poder, la gerencia, desde los valores femeninos. Hasta ahora es una lucha desesperada por ocupar posiciones que ocupan tradicionalmente los hombres. Pero ¿tú quieres que el mundo sea manejado por las mujeres de la manera de los hombres? No. Uno quiere que cambie completamente, que se termine el patriarcado y que podamos tener una gerencia del mundo en que los valores femeninos y los masculinos tengan igual prioridad. Igual prioridad, claro. Volviendo a la literatura, Isabel, gran escritora y muy, muy leída en el mundo entero, es la escritora más leída en la lengua hispana en el mundo. Yo quiero saber, cuando uno es escritor, los primeros libros, los primeros 20 libros, son los que marcan tu visión de mundo, y esos libros se dan entre los 12 años y los 20 y algo. ¿Cuál fue tu cadena? Yo tuve una cadena, por ejemplo. Yo tuve todo Germán Hesse, tuve César Vallejo, Nietzsche, por la influencia de mi papá, tuve un poco de Cortázar, un poco ya de algunos otros. Pero esos fueron mi cadena matriz. Y creo que no he salido nunca de ahí. Italo Calvino después, pero ya un poco después. ¿Cuál fue tu cadena de libros primerizos, esos que te mueven las entrañas? Mira, todas mis lecturas fueron muy desordenadas. Nadie guió mis lecturas, ni yo pertenecía a ningún grupo que me hubiera podido intercambiar libros. Tenía un tío
que robaba libros por todos lados y tenía la casa llena de libros y yo leía desordenadamente lo que me cayera. De chica, recuerdo algunos libros de hadas y cosas de esas cuando era muy chica, pero el primer libro que fue una influencia definitiva fue Las Mil y una Noches, que lo leí en la pubertad, en el Líbano. Estábamos viviendo en el Líbano y mi padrastro tenía un armario con llave donde guardaba el whisky, los cigarrillos, los chocolates, el Playboy y 4 tomos empastados en cuero rojo, misteriosos. Por supuesto, cada vez que salía era diplomático, salía todos los días de cóctel o de comida. Mis hermanos y yo abríamos el armario, ya sabíamos cómo abrirlo. Y mis hermanos se robaban los cigarrillos y el whisky y éramos tan hábiles que se tomaban el whisky y le iban echando agua para que quedara siempre más o menos a la misma altura, así que al final el whisky ya estaba transparente. Y los cigarrillos sacaban toda una capa, o sea, no sacaban un cigarrillo, sino que lo sacaban para que pareciera que la caja traía menos. Y así con los chocolates y todo. Y a mí no me interesaba el Playboy para nada, pero me interesaba estos 4 libros misteriosos que leía con una linterna adentro del armario rápidamente y me iba saltando páginas porque no se podían marcar porque se habría dado cuenta mi padrastro. Así que se me mezclaban las historias y de un cuento pasaba al otro y los personajes se metían, entraban, salían. Y todo esto en el Líbano mientras cantaba, llamaban a la oración ¿cómo se llama? En la mezquita y pasaban por la calle los vendedores gritando en árabe. O sea que ya no podía ser más exótico todo. Entonces, de verdad tienes un pueblo en la cabeza. Pueblo en la cabeza. Entonces era la fantasía, el erotismo. Todo se dio ahí. Y yo creo que en ese caldo empezó mi formación como futura escritora. En ese caldo de la imaginación, de la fantasía, del amor, de la aventura de esos libros. Y además, el poder de la palabra, el poder de la historia. Es Sherazade que salva la vida contando historia, el poder de eso. Tú sabes que el otro día, yo leo mucho neurociencia, además de literatura, yo mezclo todo, pero estaba leyendo neurociencia y, ¿sabes? Hace mucho tiempo, Sachs se llama, había descubierto que la música conseguía, y tiene todo un aval científico, conseguía hacer que algunos círculos, ¿cómo se llaman?, eléctricos del cerebro se conecten, ¿no? Y la gente que estaba sin moverse con estas enfermedades que te inmovilizan, volvía con la música a moverse. De ahí viene la película Despertares. Pero el otro día he leído un artículo muy interesante y es que la palabra hace lo mismo. Y ahí yo dije, es que yo tengo una banda en mi cabeza. Una banda. Bueno, claro, una banda, un sonido. Pero yo creo que la música, las palabras son música. Cuando están bien narradas, la literatura tiene música, tiene cadencia. ¿Tú llegas a escuchar la música? De lo que si yo escucho la música de lo que yo escribo, claro. No. Y escribo en silencio, además, tampoco soy una persona que tenga la música puesta en la casa. Pero eso de que la palabra despierta algo adentro es cierto, porque yo escribo un párrafo y no quedo contenta, porque me da la impresión de que hay el color, el tono, no es el que busco. Sí. Cambio 3 adjetivos en el párrafo y cambia completamente el sentido de lo que estoy diciendo. De ser una cosa sombría, puedes hacer una cosa luminosa y alegre cambiando 3 adjetivos. Mejor aún, suprimiendo los adjetivos y encontrando un muy buen sustantivo. Sí. Entonces, el uso del lenguaje, que lo aprendí haciendo periodismo, es fundamental. A mí eso me importa mucho, pero no por lo musical, sino para despertar una cierta emoción en mi lector, que es la emoción que yo quiero sentir con la frase. Yo quiero que la frase me haga llorar. Yo quiero que la frase me haga reír. Claro. Claro. ¿Y eres amante de la tijera? ¿Cortas mucho tu texto? El mejor consejo que yo he recibido es cortar, cortar, cortar. Uno se enamora
de la frase que escribió porque le costó tanto escribirla. Y Ay, resulta que no calza. Y muchas veces vuelvo a escribir una escena, 2, 3 veces, y entonces me acuerdo y digo, si es que la estoy escribiendo tantas veces, es porque no es necesaria. Es porque si no doy con el tono y no doy con la escena, es porque no se necesita, sácala. Entonces, sácala. cortar. Eso Siempre no, mira, no te pagan por palabra, así que corta. corta. A ver, tengo otra cosita aquí anotada entre mis cosillas que quería que comentes. Tú contaste que el monólogo de la vagina tuvo 55 millones, consiguió recaudar 55 millones de dólares para ayuda a niñas en el Congo. ¿Es correcta esa información? No solo en el Congo, ha recaudado en el mundo dinero para programas de niñas y de mujeres en muchas partes del mundo. Y hay un programa, entre otras cosas, en el Congo que se llama City of Joy, la ciudad de la felicidad, que es un refugio de mujeres que han sufrido las violaciones más increíbles, porque Congo es la capital de violación del mundo. Y es un país que ha estado siempre en guerra. Entonces, las primeras víctimas de la guerra son siempre las mujeres. Y entonces este monólogo de la vagina ha conseguido, primero, despertar conciencia. Cuando ella creó esta obra, Lo traje por acá. cuando ella creó la obra de teatro de Eve Ensler, la palabra vagina era una grosería, no se podía decir en público, uno no la decía ni siquiera delante del ginecólogo. Bueno, mucho menos te ibas a mirar la vagina con un espejo, olvídate de eso. Entonces, esta mujer cambió algo fundamental. Está bueno. Hablando un poco de tu patio interno. Uno tiene un patio interno. Digamos un jardín, pero no un patio. Un patio sale muy feo. Bueno, un jardín interno. ¿A quién invitarías a tu jardín ahora como eres? ¿A quién? Muerto, vivo, no importa, escritor, músico, poeta, no importa. ¿A quién invitarías a tu jardín? De partida a mi mamá. A mi De mamá y partida, a mi mamá y a Paula, que vengan a conversar y a tomar té. té, claro. Claro. Y Eso es. después, mira, yo pertenezco a la primera generación de escritores latinoamericanos que se formaron leyendo a los grandes del boom. Sí. Porque los grandes del boom, para leerse unos a otros, no había buena distribución de libros. Así que era bastante solitario escribir en México, o en la Argentina, o en Colombia. Había que mandar los libros con un amigo. Después las grandes casas editoriales de Barcelona publicaron a los grandes del boom y los exportaron de vuelta a América Latina. Así que yo me beneficié de eso. Me formé leyéndolos a ellos. Bueno, si fuera una fiesta grande, yo haría una especie de asado así grande con el mejor vino del mundo y los convidaba a todos y que vengan todos. Pero también convidaría a todas esas mujeres silenciadas, a las grandes escritoras latinoamericanas cuyas voces han sido minimizadas, que no se estudian en las universidades, que no se publicaron por las grandes editoriales, no se les dio la distribución que merecían. Mira, por años de años, cualquier mocoso de 19 años publicaba sus memorias y tenía crítica y tenía alguna distribución. Sí. Y grandes escritoras femeninas, no. Y las mujeres firmaban con un nombre de hombre, ¿no? Para poder, en el siglo pasado era así, ¿no? Y en Latinoamérica estamos escribiendo desde Sor Juana Inés de la Cruz, así que no es una cosa nueva. Claro. Y se dijo cuando salió La Casa de los Espíritus en Europa, que tuvo un éxito inusitado, se dijo que yo era la primera escritora del boom, lo que me pareció una injusticia tremenda, porque me colocaron allí porque el libro se vendía, no por calidad, porque había otras que escribían mucho mejor que yo, que me habrían merecido mucho más atención. Ahora eso ha cambiado, ¿eh? Ahora hay tantas mujeres como hombres que escriben novelas. Grandes mujeres, grandes escritoras. Una preguntita, si vamos a la categoría del boom latinoamericano, y en los cuentos de Cortázar, a mí lo que más me gusta de Cortázar son sus cuentos, y me parece un oficio muy difícil de hacer un muy buen cuento, y es precioso. ¿En qué categoría te metes tú? ¿En los cronopios
¿En las famas o en las esperanzas? ¿Qué eres tú? ¿Una cronopia, una fama o una esperanza? No me acuerdo de Rayuela para nada. Así que esa pregunta cambia. Eres cronopia. Las cronopias son aquellos que pierden los viajes, que alguien les arregla el equipaje, que tienen un pueblo en la cabeza, que están como locos. Los famas son los que te ordenan todo y las esperanzas son las que andan moviendo el mundo, pero bueno. Yo creo que tengo de los tres, te voy a decir. De los tres un poco. Porque soy súper organizada y me las arreglo de lo más bien, bueno, me arreglaba de lo más bien sola hasta que ahora no hago nada sin mi hijo. Es una cosa terrible, dependo de él completamente. Qué rico tener un hijo que está al lado de uno, ¿eh? Es una maravilla. Qué maravilla. Qué tener maravilla. Una nuera como la que tengo, ese fue un matrimonio arreglado. Yo salí a buscarle novia a mi hijo y encontré la tipa perfecta. Y mira, yo andaba buscando a alguien que fuera novia de Nicolás y que pudiera manejar la fundación también, o sea que tenía que ser una cosa mixta. ¿Y él de paso se enamoró? Sí, pero claro que no le dije que andaba buscándole novia, sino que simplemente se la presenté así disimuladamente. Se enamoraron, se casaron, llevan más de 25 años juntos y ella es mi brazo derecho. Lori. Es la que te maneja la agenda, todo, ¿no? Ella maneja la fundación. Completamente. Wow. Sin ella, ella es la que va a cada lugar. O sea, en este momento estamos haciendo mucho trabajo en la frontera de Estados Unidos con México, donde hay campos de refugiados y donde hay miles y miles de personas esperando que las escuchen para pedir asilo, en situaciones terribles. Y si logran cruzar la frontera, separan a los padres de los niños, meten a los niños en jaulas. Y Lori está ahí, viéndolo. Wow. Reportando sobre eso. Entonces, ese es un trabajo importantísimo que es un trabajo que requiere mucho valor, mucha fortaleza, organización, conexiones y un gran corazón. Voy a intentar leerte algunas de las preguntas del público porque estamos llegando casi a la hora que me pidieron. Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, Carolina Villarruel de Cochabamba. ¿Qué consejo podría dejarnos para poder perder el miedo a compartir en un libro experiencias personales que pueden no caer bien a muchos? Carolina, Cochabamba. Depende. O sea, si estás escribiendo una memoria que pretendes publicarla, lo que yo hago es que yo le paso el manuscrito a las personas que menciono por nombre en la memoria. Solamente aquellas que menciono por nombre, porque hay otras que si les he cambiado el nombre o si lo he ficcionalizado, no hay necesidad. Lo he hecho con las dos memorias importantes que he escrito. Y en general, la gente no pone objeción. En general. Okay. Y bueno, llega un momento en que tienes que elegir entre una buena historia y enemistarte con alguien. Yo en general elijo la buena historia, te voy a decir, salvo que sea mi mamá. Yo prefiero la historia, pero eso es personal. Dale. Acá hay otra pregunta y es de una compañera de curso mía, Ingrid Beise, Ciudad Santa Cruz. Dice, conocí a Víctor Pey en Bolivia, donde dejó huella. Me encantaría poder conversar con usted. Eso dice. Va a ser un poco difícil que podamos conversar, pero Víctor Pey es el personaje, es la persona que inspiró el personaje de Víctor Dalmau en mi novela Largo pétalo de mar. Él fue uno de los pasajeros del Winnipeg, que es la historia que yo conté en la novela. Él me contó su vida cuando estábamos los dos en exilio en Venezuela, por ahí por el año 76, 77. Y seguimos siendo amigos. Cada vez que yo iba a Chile, nos juntábamos. Y cuando me puse a escribir, 40 años más tarde, cuando me puse a escribir esta novela, ya estábamos en contacto de antes, pero el contacto se hizo casi permanente. Nos poníamos de acuerdo para hablar por teléfono o nos comunicábamos por email y él me iba contando los detalles que yo no habría podido conseguir en ningún libro de historia. Tener un testigo personal de los hechos es un regalo del cielo. Y ese fue Víctor. Ahora, Víctor desgraciadamente murió 6 días antes que yo alcanzara a mandarle el manuscrito dedicado a él. Tenía 103 años y estaba lucidísimo, completamente lúcido. Okay. Aquí hay una última pregunta. Santa Cruz, Sarife Reyes. ¿Qué parte de su historia de vida le ayudó a inspirarse en la creación de la Ciudad de las Bestias y del personaje Gualimay?
Es un libro increíble que hace que como lector le nazcan ganas de conocer la Amazonia. Bueno, primero quiero contarle que van a hacer una miniserie con La Ciudad de las Bestias. Tengo muchas ganas de ver cómo la filman y dónde. Bueno, perdón, se me cae este microfonito. Cuando mis nietos iban a ser adolescentes, yo les había prometido un libro a cada uno, porque siempre les estaba contando historias. Y los chiquillos me decían al día siguiente o una semana más tarde, cuéntame de nuevo la historia de los enanitos o qué sé yo. Pero yo no me acordaba de nada. Entonces les prometí que un día iba a escribir una historia para ellos. Y como son 3 niños, iban a hacer 3 libros, una trilogía. Y el primer libro, La Ciudad de las Bestias, se me dio porque yo había ido al Amazonas un par de veces. Nunca pensé cuando fui al Amazonas que iba a poder situar una novela allí, porque era tan ajeno a todo lo que yo escribo, a mí misma. Era tan fantástico el lugar que no me daba para una novela. Muchos años más tarde, volví al Amazonas. Y cuando volví, estaba en Manaos, en un restaurante chiquitito, miserable. Y estábamos comiendo algún pescado, sería. Y en la mesa del lado oí una conversación. Y era en inglés. Eran unos científicos que estaban investigando la osamenta de una criatura gigantesca que podía ser de la familia del oso o del mono. Era una especie de abominable hombre de la selva en vez del abominable hombre de las nieves. Mucho más tarde se supo, pero esto yo no lo supe en ese momento, mucho más tarde se supo que era la osamenta de una pereza gigante, grande. Bueno, eso me despertó la imaginación. Dije, imagínate, la pereza es un animal que se mueve con esa tremenda lentitud. Debe tener un metabolismo muy bajo, debe tener una memoria increíble. Si vive mucho puede recordarlo todo. Entonces de ahí nacen las bestias del libro. Y el lugar es el Amazonas venezolano, donde están los tepuy. Okay. Y entonces imaginé que dentro del tepuy había una ciudad de mica, la ciudad de oro. Y así fue saliendo, pegando una cosa con otra, fue saliendo. Y el personaje de Gualimay viene de un cuento que había escrito yo en los cuentos de Eva Luna muchos años antes, que se llama Gualimay. Ok. Estamos llegando casi al final de la entrevista. Querida Isabel Allende, ha sido un honor estar contigo. Un placer para mí. Además, reírme mucho. Eso me gusta muchísimo. Quiero desearte que sigas escribiendo y que sigas amando la vida. Eres una mujer que además de escribir, hace el bien. Ama la vida y hace el bien. Gracias. Y eso está muy bien, ¿no? Quería saber si quieres dejarle un saludo a los posibles escritores de esta feria virtual, primera feria virtual del libro, que como no se hizo la Feria Internacional del Libro, que ya tiene muchísimo renombre en Santa Cruz, en Bolivia, estos chicos se animaron, son 4 chicas que se animaron a hacer la feria y les fue muy, pero muy bien, porque tienen como método tener las ganas y hacerlo y meterle, ¿no? Y son mujeres, ¿no? ¿Qué les dices? Primero, darles un mensaje a ellas, a las que hicieron esta feria, a las que tuvieron la imaginación de hacerlo y el valor de echarlo adelante. Sí. Y gracias por invitarme también. Y luego, no un mensaje a los escritores consagrados que están en la feria, sino a los aspirantes a escritores, que somos tantos. Yo digo somos porque yo aspiro a escribir otro libro. Y cada libro es un descubrimiento, cada libro de nuevo hay que empezar todo de nuevo. El mejor consejo que yo he oído a aspirantes de escritores, se lo oí a Elizabeth Gilbert, la escritora que escribió, ¿cómo se llama? Comer, Eat, Pray, Love. Amar, rezar. Sí, amar rezar, y rezar. Ya, eso. Ella le dijo al público, yo estaba ahí y la oí, y dijo, alguien le hizo la pregunta, y ella dijo, no esperes que tu escritura te dé fama ni dinero, ni siquiera esperes publicar. Escribe porque adoras el proceso y no puedes dejar de hacerlo. Y también le dejaría
un mensaje a los lectores. Darle las gracias por leer mis libros y decirles que la lectura nos conecta, nos hace más humanos. Oír lo que le pasa a otro a través de un libro nos pasa a nosotros también y nos hace mejores. Así que bueno, buenas noches y que lo pasen muy bien. Gracias. Creo que es el momento del reconocimiento. Me piden las chicas entrar. Hola, chicas. Reconocimiento Bookstar. A ver, vamos con el sonido. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Patricia. Gracias. Hermosa entrevista. Los comentarios son maravillosos. Estamos esperando que entren las organizadoras. Ahí están. Realmente buena. Honor tenerte aquí, Isabel, querida Isabel. Fíjate que no sé cómo salir de esto ahora. Me quedé para siempre pegada con ustedes. Oye, qué horror. Tienen que darte un reconocimiento. Queremos hacer el reconocimiento, querida Isabel. Te van a hacer un reconocimiento, Isabel. Ok. Ok. Momento. A nombre de todo el equipo de la primera feria, a nombre de la JCI y de Conteco, te quiero otorgar el presente reconocimiento como Bookstar de este día dedicado a la literatura extranjera. Realmente es un honor por todas las obras que nos has inspirado a leer, por todo lo que inspiras a distintos escritores que recién están emergiendo. Muchas gracias por todo lo que estás dejando dentro de nosotros. Gracias a ustedes. Así también quiero hacerte otro reconocimiento. Perdón, sí, Puedes leerlo. Si no te carga, lo puedes leer el reconocimiento. Bueno, está bien, lo voy a leer. Mejor. Tenemos un reconocimiento. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legítimas atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley número 482, de Gobiernos Autónomos Municipales y demás conexas. Resuelve otorgar el honor de visitante distinguida a la escritora Isabel Allende por su grata e importante visita a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, engalanando con su presencia el mayor evento literario en esta ciudad, la primera Feria Virtual del Libro 2020. Reconocimiento su labor profesional y compromiso en la búsqueda del conocimiento, promoviendo la cultura del libro. En segunda, impóngase el honor de la entrega de tres insignias con el escudo de Santa Cruz, acompañadas de una copia autógrafa de la presente resolución de directiva. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Santa Cruz de la Sierra, 30 de agosto del 2020. Un honor entregarle este reconocimiento a nombre de la ciudad de Santa Cruz y a nombre de Bolivia. Gracias, Isabel. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Bien, que les vaya muy bien. Éxitos. Muchas gracias por la entrevista. Adiós, hasta luego.